La Iglesia Bíblica Metropolitana se complace en presentar el Púlpito Metropolitano. La palabra de Dios presentada de una manera fresca y contemporánea, con doctrina sana y sin alegorías, directo de la Biblia a tu corazón. Quedan 4 sermones más en el libro de Éxodo y habremos llegado al capítulo 40. Hoy estamos en el 24. Los capítulos que vienen son referidos a las instrucciones de Dios acerca del tabernáculo, cómo construir el tabernáculo, cuáles son el mobiliario, la mesa de la proposición, la mesa de los panes. También hay algunos paralelos en el Nuevo Testamento, también el sacerdocio, cómo está construido, las ropas sacerdotales, el oficio del sacerdocio, todas esas cosas vamos a verlas en los capítulos siguientes. Permítame hacerle un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Éxodo lo hemos llamado la serie, el libro del poder, la adoración y la presencia del Dios vivo. Éxodo es el libro donde más, en toda la Biblia, donde más se manifiesta el poder, la presencia y la adoración de Dios. Dios exige para su adoración detalles muy minuciosos. Dios es bien detallado en las instrucciones que da. Empezamos de los capítulos 1 al 4 sabiendo cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto esclavizado. Por lo tanto, Dios provee un libertador, provee un redentor en la persona de Moisés, lo mete en la escena del pueblo de Israel de una manera milagrosa, rescatado de las aguas. De hecho, su mismo nombre, eso es lo que quiere decir, sacado de las aguas. Moisés es el libertador del pueblo de Israel de Egipto. Y a partir del capítulo 5 al capítulo 12 empiezan las 10 plagas de Egipto a tomar escena. Y las 10 plagas de Egipto no son maldiciones que Dios quiso echarle al pueblo de Egipto para que dejaran salir nada más así al pueblo de Israel. No, son unas demostraciones de poder que Dios hizo para que su nombre fuese conocido entre el pueblo de Egipto, que para ese momento era la superpotencia del mundo conocido. Es decir, todo lo que Dios hace, no solamente en el libro de Éxodo, sino en toda la Biblia, es para que su nombre sea conocido. Ustedes van a encontrar el libro de Éxodo lleno de frases como, por ejemplo, y esto pasó así para que conocieran que yo soy Jehová. Y esto pasó así para que mi nombre sea conocido. Y esto pasó así para que sepan que yo, Jehová, soy Dios fuerte y celoso. Y esto pasó así para que la gloria de Dios, o sea, Dios, todo lo que hace, no solamente en el libro de Éxodo, sino en toda la Biblia, toda la historia de la creación, todo de este lado de la caída, todo es para su propia gloria, incluyendo las plagas. Capítulo 12 es la culminación, la última plaga. El capítulo 12 narra la última plaga, que es la muerte de los primogénitos por la llegada del ángel de la muerte. La muerte de los primogénitos marca el final de la esclavitud de Egipto, porque ahí es que Faraón dice: sí, hombre, váyanse, porque también a Faraón se le murió su primogénito por diseño de Dios. Hasta aquí vemos unos parecidos muy, pero muy exactos del libro de Éxodo con el Nuevo Testamento, cuando Jesús aparece en escena para liberar, tal como Moisés. Jesús aparece en escena para liberar de la esclavitud a toda la raza humana, para liberarla de la esclavitud del pecado. Así como el pueblo de Israel en Egipto estaba esclavo, toda la raza humana está esclavizada por el pecado. Tal como Moisés apareció como redentor, Cristo apareció como redentor. Tal como la muerte de los primogénitos tuvo que morir el primogénito de Faraón en Egipto para que pudiera salir el pueblo de Israel, también tuvo que morir el primogénito, unigénito de Dios, para que nosotros pudiéramos ser liberados. Y así hay muchos paralelos al libro de Éxodo. Casi similarmente Moisés y Cristo son unas tipologías en el Antiguo Testamento. En el capítulo 13 en adelante vemos todo el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, la península de Sinaí, el cruce del Mar Rojo, más poder, más gloria, la nube de humo y la columna de fuego de día y de noche para
para que Dios hiciera conocer su nombre entre los pueblos conocidos y entre el pueblo de Israel, para mostrar su propia gloria. Divide el mar, pasan los hebreos, cierra el mar cuando los egipcios iban a cruzar, y todo un despliegue de poder para decir a todas las naciones a través de Egipto: yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. En los versículos 14, 15 y 16 vemos más provisión de detalles. Es la más tipologías. Encontramos el agua en el desierto, la provisión del maná. Cada vez que había un problema, el pueblo se quejaba, Moisés se ponía bravo, Dios proveía la solución. Y cada vez que estaban en el desierto, Dios era la provisión del pueblo de Israel. Cristo es el pan de vida, así como el maná. También es el agua de vida eterna, así como la roca también botó agua. Y siempre hay estos paralelos con Éxodo. En el capítulo 18 y 19 vemos el establecimiento del gobierno de los ancianos, porque Jetro, el suegro de Moisés, lo visita y le dice: oye, te vas a matar, ¿vale? Delega. Y Moisés nombró ancianos. En el final del capítulo 19, Dios empieza a revelarse a su pueblo. Llegan a la montaña de Sinaí y empieza la montaña, Dios arriba con fuego, con estremecimiento del monte. Esa montaña se estremecía, humeaba, y todo el esplendor de la gloria de Dios estaba arriba, Moisés en el medio y el pueblo abajo. Y esos capítulos del 19 al 24 es lo que tenemos ahora. Llegamos al capítulo 24, que es la culminación del relato del capítulo 19, versículos 3 al 6. Cuando Moisés trae la ley que Dios les dio y ahora se la va a decir al pueblo, porque Dios ya se la había dado. En el capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y en el capítulo 21, 22 y 23 hay algunas aplicaciones que se hacen entre todas estas 10 mandamientos. Las leyes se aplican y se interpretan, y son los capítulos 21, 22 y 23, leyes sanitarias, leyes sociales, leyes para los esclavos, leyes, ritos ceremoniales y todo este tipo de leyes, incluyendo la promesa de un ángel para acompañarlo hasta la tierra prometida, al final del capítulo 23. Ahora, llegamos al capítulo 24 con la idea de saber que Moisés ya tenía las instrucciones de Dios. Ahora empieza el capítulo 24 así. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Por favor, si usted tiene un marcador, un lápiz, un resaltador, subraya esas palabras. El pueblo dijo al final del versículo 13: todas las palabras que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Subraya eso también. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vamos a ver. Vamos a detener la lectura allí por un momento y vamos a ver. Acompáñame por favor en oración. Señor, muchísimas gracias por tu palabra revelada a
Para nosotros es un privilegio poder leerla en nuestro propio idioma y saber qué es lo que tú esperas de nosotros. Es un inmenso privilegio estar en este lugar y acercarnos a ti con mucha humildad, con mucha paz, pero también, Señor, con mucha expectativa. Rogamos que al acercarnos a tu palabra, tú mismo edifiques nuestras vidas. Tú mismo nos enseñes lecciones que puedan estremecer las convicciones y los fundamentos de nuestras creencias. Que tú mismo, Señor, nos ayudes a amoldarnos a ti y no a compararnos entre nosotros. Permite, Señor, que tu palabra pueda influir en los corazones y mentes de nuestras familias, y que podamos todos juntos aquí considerar tu palabra como la única verdad. Señor, santifícanos en tu palabra es verdad. Quedamos expectantes también y pendientes de lo que tú vas a hacer entre nosotros, no solamente hoy, sino a lo largo de estos días, y permítenos, Señor, cada día orar, leer tu palabra y tener comunión los unos con los otros. Ahora, Señor, que vamos a hablar de este texto, rogamos que no nos permitas equivocarnos, que nos ayudes a interpretar y a aplicar estas verdades a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Bien. Saben, a mí me gusta compartir mucho con los jóvenes y estar tiempo con ellos. Una de las cosas que yo normalmente hago es estar con ellos en los momentos importantes. Cuando se muere alguien, algún familiar, hay que estar allí. Cuando ellos se van a casar, hay que estar allí. Aunque usted no lo invite, vaya. Cuando, muy especialmente cuando se gradúan, es bonito verlos recibir su título, que les pongan sus medallas, y es un honor para mí poder estar en sus graduaciones, en las exposiciones de tesis, en todos esos momentos especiales. Pero una de las cosas que a mí más me ha impactado en mi vida es una vez que presencié el juramento hipocrático de 400 jóvenes en la Universidad de Oriente. 400, no sé, creo que era un total de 400, pero un grupo de ellos están graduando de doctores, de médicos generales, de médicos cirujanos. Todos ellos se pusieron de pie, mano en alto, mano derecha. La rectora le estaba diciendo: juren después de mí. Y eso se llamó el juramento hipocrático. El juramento hipocrático es una cosa especial. Y los que están aquí, que han presenciado eso, o los doctores que están aquí, saben que eso es algún momento muy especial en sus vidas. Les ponen a repetir palabras como: juro delante de Dios y mi patria no hacer experimentos con la vida humana, mejorar la calidad de vida y extender la muerte. Juro no diagnosticar sin investigar la causa de la enfermedad. Juro valorar la vida del ser humano. Una cosa increíble, increíble. Lo triste es que después de ellos que estaban ahí, ellos salían casi burlándose de ese juramento. Muchos de los que estaban ahí juraron casi que en vano, diciendo: no, yo lo que voy a es hacer cirugía plástica, yo lo que voy a hacer es cobrar por cualquier cosa. El juramento hipocrático no siempre significa lo que debería significar. Y ustedes que se ponen en las manos de algunos doctores, díganle con toda autoridad: usted juró el juramento hipocrático. Y recuérdenselo, porque para los doctores es un juramento especial. Algo parecido fue lo que pasó aquí en Éxodo 24. El pueblo casi que jura: sí, Señor, haremos todo lo que tú has dicho. Cuando Moisés leyó todos estos últimos 3 capítulos, capítulos 21, 22 y 23, que por cierto no tenían esta forma que tienen ahorita en nuestras Biblias, está manejable y hasta en papel. Pero para ellos tenían una manera diferente de ser leída. Para ellos era su constitución. Para ellos era lo más sagrado que podían tener, porque venía directamente exhalado de la boca de Dios, escrito con su propio dedo. Para ellos la ley era una cosa santísima, mucho más que para un médico el juramento hipocrático. El pueblo oyó de los labios de Moisés cómo Dios quería que ese pueblo fuera. De todos los pueblos
del planeta, en ese entonces conocido, Dios se antojó del pueblo de Israel. Un pueblo insignificante. Y entre todas las potencias del mundo conocido se antojó de Egipto y los puso allá a pasar trabajo, y de ahí los sacó y les enseñó cómo Dios quería que ellos fueran. Les dio los 10 mandamientos, la primera tabla tenía los mandamientos 1 al 4, donde estaban con los mandamientos con Dios, para con Dios, cómo Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él, 1 al 4. Y del mandamiento 5 al 10, estaba en la segunda tabla, estaba el deseo de cómo Dios quería que nosotros nos lleváramos entre nosotros mismos. Por eso Jesús resume estos 10 mandamientos, esas 2 tablas las resume con 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resume los 10 en 2 y la pone más difícil. Precisamente porque el diseño de Dios con todas estas leyes fue hacer algo que se llamó, tiempo después se llamó la ley, que fuera imposible de cumplir para cualquier ser humano. Nadie, y escúcheme bien el énfasis, nadie sobre la faz del planeta ha sido ni será salvado por cumplir la ley. No hay un solo ser humano, ni hombre ni mujer, que haya podido cumplir los 10 mandamientos entre su nacimiento y su muerte. Ahora ustedes dirán, entonces ¿para qué hizo esa ley? Precisamente para que nadie pudiera cumplirla, solo su Hijo Jesucristo, y a través de Él nosotros poder disfrutar los méritos. Entonces, llegamos aquí y Moisés le lee al pueblo toda la ley, le lee todas las, y vean lo que dice, versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová le había dicho. Imagínense cuánto tiempo pasaron, y nosotros hemos pasado casi 3 meses en estos capítulos. Imagínense cuánto tiempo pasó para que Moisés le contara todas estas cosas que están en los capítulos 20 al 23. Lo cierto es que pasó algo bonito. Moisés leyó, Dios habló, Moisés escribió. Moisés habló, el pueblo escuchó. Y el pueblo respondió. Versículo 3 dice, haremos. Así, Señor, así mismo es. Sí va, haremos todas las cosas que Jehová ha mandado. Y más adelante, en el versículo 7 también dice, sí, Señor, así mismo es que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Lo haremos, obedeceremos. Y el pueblo respondió. Imagínense la cara de Moisés. Imagínense Dios en el monte hablando, estremeciendo ese monte, humeando, la gloria de Dios resplandeciendo. Moisés en el medio, el pueblo va. Cuando Moisés sube, recibe las tablas, va y lee, y el pueblo dice, así mismo es. Así lo haremos. 8 capítulos después, están de rodillas adorando a un becerro de oro. Estos capítulos están escritos aquí, no para que nosotros veamos, no solamente para que veamos el poder, la presencia y la adoración de nuestro gran y eterno Dios. Esto es un despliegue de poder inmenso, ¿okay? Una escena tomada de cualquier película no puede ni siquiera comparar el estremecimiento de un monte y el esplendor de la gloria en la cumbre del monte Sinaí, sino también para ver la necedad de un pueblo que no piensa lo que va a prometer y a cumplir antes de decirlo. Estaban haciendo votos a la ligera. Cuando lleguen a sus casas, lean la historia de Jefté. Jefté es uno de los jueces de Israel que hacía votos a la ligera. Y le fue muy mal. Muy mal. Lo cierto es que este pueblo pareciera, en el capítulo 19, versículos 3 y 6 también, ellos dicen, sí, lo haremos, sí. Obedeceremos. Nosotros mismos somos. En el versículo 8 y en Deuteronomio 5:27, el pueblo jura obedecer a Dios. Pero pareciera que es a la ligera. Pareciera que es sin pensar lo que ellos están diciendo.
Y Moisés se contenta, y ese becerro que fue instituido en el capítulo 22, becerro, macho cabrío, corderito, fue matado, se derramó la sangre, la mitad en unas vasillitas, en unos recipientes, y la mitad como que roció el libro, el altar y todas estas cosas sagradas. Y ustedes dirán, es la cosa, la sangre, ¿no? Es de la sangre. Yo soy uno que con la sangre nada más adentro. No la saquen, déjenla allá adentro. Eso de aguja, de jeringa, y nada más decirlo ya me da como el doctor Chapatín, así que me da cosas. Eso de sangre no va conmigo. Hay gente que es así, hay gente que para la sangre tiene más sangre fría y agarran y ponen y quitan y hacen y zumban. Pero hay otros que para la sangre no son muy valientes como yo. Pero Moisés agarraba la sangre y le echó el libro, le echó el altar, le echó esto, y cuando leyó, roció al pueblo con la sangre del macho cabrío, roció, y algunos dijeron, me cayó, y otros dijeron, mira, me cayó una gotica, no, me cayó un chorro, y sangre, como para ellos era normal, sangre. ¿Por qué sangre? No tenían agua, no podían hacerlo con agua bendita o con otra cosa. Dios lo había establecido así. Pactos de sangre. Desde Adán, desde el principio de la creación, cuando Adán pecó y vieron que estaban desnudos, se escondieron de Dios, y Dios les dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y tuvo que morir un animal inocente, sangre inocente tenía que ser derramada para que con esas pieles vestir a Adán y a Eva. Sangre inocente tuvo que ser derramada, y así poco a poco Dios fue estableciendo que la sangre era la que marcaba el sello de las cosas. Ahorita nosotros tenemos documentos notariados, tenemos sellos digitales, tenemos firmas digitales, tenemos sellos húmedos, tenemos de todo, pero antes no había nada de eso, y los documentos se sellaban, era con sangre. Esos eran los sellos de Dios. Y en este capítulo es igual, hay un compromiso. Moisés leyó, selló con sangre el libro, el altar y todas las cosas que tenía Moisés cerca, y cuando el pueblo dijo, sí, así haremos, bueno, entonces agarren ahí y le supo un poco de sangre también. Eso era un pacto de sangre, un pacto que ellos establecieron con sangre. Es el pacto que en ese momento sellaba el pacto del pueblo, la constitución del pueblo fue sellada, fue aprobada, fue captada. El pueblo aceptó la ley precisamente por decir, sí, estamos de acuerdo. El pueblo dijo, sí, Señor, obedeceremos la ley. Entonces, eso fue sellado con sangre. Ahora, Jesús también vino y dijo eso. Jesús, cuando Él establece la cena del Señor, estoy hablando de casi los últimos capítulos de cada evangelio, de Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22, Jesús dice aquella famosa palabra cuando está celebrando la Pascua con sus discípulos, con sus apóstoles. Jesús les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y Jesús establece la celebración de la cena del Señor justamente en la celebración de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? El cumplimiento de Éxodo 12, 2500 años después. La Pascua que estaba celebrando Jesús estaba confirmando el pacto que habían hecho como israelitas en Egipto, pero Jesús estaba diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, otro pacto de sangre. La sangre de Jesucristo establece el nuevo pacto. En ese momento, escúcheme bien, en ese momento Jesús está diciendo, hasta aquí llegó el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ya no más. El Antiguo Pacto ya no tiene validez. Ahora entra una nueva sangre, un nuevo sello de sangre, un nuevo rociamiento de sangre, una nueva sangre a entrar en vigencia. ¿Cuál sangre? La sangre de Cristo.
Y ustedes dirán, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento, eso era con los apóstoles. Yo no fui rociado con esa sangre, yo no tengo por qué disfrutar ni tener comunión con esa sangre. Bueno, acompáñenme por favor en la dedicatoria de la primera carta al libro a Pedro, la primera carta de Pedro, que le escribe a los expatriados que están en todos lados y por ellos llegamos a creer nosotros. Pedro le escribe a los expatriados, 1 Pedro 1 y 2. Pedro le escribe a los expatriados. Voy a leer 1 Pedro 1 del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, que no solamente los hebreos, los israelitas fueron rociados con la sangre de los machos cabríos allá en el Sinaí, sino que a través del sacrificio de Jesucristo, todos los que de este lado, el nuevo pacto, estamos disfrutando de la gracia de Dios, porque Cristo cumplió la ley y nosotros a través de él es que tenemos los beneficios de la ley. Entonces también fuimos rociados con la sangre de Cristo. Jesús nos roció con su sangre. Tal como Moisés roció el pueblo, Jesús también nos arropa, nos rocía con su sangre. Por supuesto, en aquel momento fue físicamente, la sangre era de verdad líquida. Para nosotros la sangre de Cristo es meramente instrumental y también es espiritual, porque no la tenemos físicamente, pero la vemos en la cena del Señor. Amén. ¿Okay? Entonces, también hemos sido rociados con la sangre de Cristo y el pacto ha sido renovado. El pacto en la sangre de Cristo, ya no en el sello en la sangre de los machos cabríos. Quiero que me acompañen por favor en Hebreos 9, 15 al 22. ¿Está hablando en lengua ese muchacho mío? Tienen que interpretar lo que dice. Hebreos 9, 15 al 22. Noten por favor versículo 19. Vamos a leer del 16, del 15 en adelante. Hebreos 9, 15 al 22. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Vean, aquí está, esto es un recordatorio de lo que pasó en Éxodo 24. El sello de sangre del Antiguo Testamento, Moisés lo hizo allá, en Éxodo 24. Pero el sello de sangre, 1 Corintios 11, 25, Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Por lo tanto, la sangre que nosotros tenemos por sello es la sangre de Jesucristo. Pacto renovado. Nosotros tenemos a través de Cristo el cumplimiento de la ley. Nosotros no podemos, Él sí pudo. A través de Él disfrutamos de los beneficios de estar en Cristo. Ahora, terminemos de leer el pasaje. Vimos que ellos en los versículos 3 y 7, ellos dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. En Éxodo 24. Sigamos a partir del versículo 9 y terminemos de leer el capítulo. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Por cierto, Nadab y Abiú son los hijos de Aarón. Tienen un final triste en Levítico 10, pero eso no lo vamos a hablar ahorita.
Subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Tiempo. ¿Cómo es esto? Un monte humeante, un monte estremeciéndose, una santidad y un poder increíble, y estos hombrecitos llegan, ven a Dios, comen y beben. Uno pensaría que ellos se zumban en tierra, frente, en piso, y adoran a Dios y se derraman sus lágrimas por ver a Dios. En los capítulos que vienen, 30 al 33, vamos a ver que no hay hombre que vea a Dios y sobreviva. Pero estos comieron y bebieron. Esto es una clara alusión a que cada pacto sellado con sangre incluye un compromiso social. Nosotros tenemos una clara alusión aquí a lo que es la cena del Señor. Cada vez que hay un sello, un pacto con sangre recordado, conmemorado, dice que nosotros tenemos que recordarlo como pacto perpetuo. La cena del Señor, ¿qué es? Comer y beber. Comer el pan que simboliza el cuerpo de Cristo y tomar la sangre, tomar el vino que representa la sangre de Cristo. Esto es una muestra de adoración a Dios. Entonces ellos comieron y bebieron en frente de Dios. Versículo 2. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, quien sería a la larga sería el sucesor de Moisés. Se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el 7º día llamó Moisés de en medio de la nube. Llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Esto es una escena espectacular. Esto es una escena no apta para cardíacos. Esto es una escena, ustedes se pueden imaginar esta narrativa. Solo para cristianos. Los mundanos no van a creer esta historia. Está creyendo eso. Parece Indiana Jones o algo así. Hermanos, lo cierto es, de todo esto, Moisés en el medio, el pueblo abajo, Dios arriba, el pueblo recibe lo que Moisés le manda decir de parte de Dios. Moisés le da la instrucción al pueblo, y el pueblo dice: sí, Señor, sí, Moisés, eso es lo que vamos a hacer. Moisés le rocía la sangre y ellos empiezan a celebrar. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a su pueblo. ¿Saben? Dios no va a permanecer callado para siempre. Igual hoy, Dios no va a permanecer callado para siempre. Ahora, ellos hicieron un voto, una promesa, un juramento, tal como el juramento hipocrático. Ellos dijeron: sí, lo haremos. Tal como el tríptico que ustedes tienen en sus manos, el título del editorial de esta semana. Sí, lo haremos. Haremos todo lo que Dios ha exigido. Obedeceremos. Sí, Señor, lo haremos. Pero eso fue a la ligera. Como ya les dije, 8 capítulos después ellos van a estar adorando un becerro de oro. Lo vamos a ver dentro de 3 semanas. Acompáñenme por favor a Eclesiastés 5, porque hay un precepto bíblico que dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y eso está en Eclesiastés 5. Voy a darle un poquito de chance que lo busquen, porque Eclesiastés a veces se pierde. Después de Proverbios, sí, señor. Eclesiastés 5 dice así. ¿Tienen todo bien? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie,
y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Es mejor que no prometas, que prometas y no cumplas. No debemos prometer si no lo vamos a cumplir. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Una promesa que usted no tiene intención de cumplir equivale a una mentira planificada, ¿sí o no? Un voto que usted hizo para no cumplirlo equivale a una mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Juan 8:44. Una promesa que usted está haciendo para ni siquiera acordarse después es un voto a la ligera. Por favor, no haga eso. Si usted no va a cumplir, diga de una vez. Prefiero no comprometer. Prefiero decir que no de una vez. Nosotros no podemos hacer votos a la ligera. Nosotros debemos decir más bien, si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios me da fuerzas, si es la voluntad de Dios, primeramente Dios, así será. ¿Saben dónde está eso? Vamos al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros no deberíamos decir, mira, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, lo otro, el mes que viene voy a viajar para tal lado, voy a hacer este negocio, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque yo soy inteligente, yo tengo real, yo tengo fuerza, yo tengo conocimiento. Ya vaya, un momentico. ¿Quién prende todos los días tu corazón, le pone pila y te permite abrir los ojos cada mañana? No deberíamos nosotros decir, si Dios quiere, mañana voy a hacer esto y aquello. No deberíamos incluso pensar, si Dios me lo permite, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Porque si a la verdad vamos, si Dios no lo quiere, usted no lo va a poder hacer. Mire, ni que usted se antoje, ni que usted haga como Superman, que le da la vuelta a la tierra para que eche para atrás, ni que usted se afane, se enfrasque, se encapriche, se antoje. Si Dios no quiere, no lo permite, usted no lo va a poder hacer. Por lo tanto, no podemos prometer, no podemos ni siquiera comprometernos a la ligera. Este pueblo decía, sí, eso es lo que haremos. Sí, lo vamos a hacer. ¿No se han preguntado por qué cuando uno se compromete con Dios es cuando vienen más tentaciones? Cuando uno dice, en algún momento puede ser de emoción, en algún momento de convicción, en algún momento cuando eres confrontado con la palabra de Dios y tu cerebro hace clic, tú dices, ahora sí, Señor, ahora sí te voy a seguir con todas mis fuerzas.
ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a evangelizar, ahora sí voy de frente, Señor, no me importa lo que digan los demás, para mí tú lo que tú digas, eso es bien. ¿Les ha pasado eso? Cada vez que usted se compromete con Dios, ¡pum!, viene algo, el mismo día siguiente, una tentación, algo fácil, una caída ligera, que te desvía de tu compromiso. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? ¿O nada más a mí? A los hombres que están aquí, que me escuchan, cada vez que ustedes dicen, ahora sí, Señor, lo que tú digas, yo voy a ir para la reunión de hombres todos los meses, el viernes que diga Ramón, que diga Cruz, yo voy a ir todos los meses, yo voy a leer la Biblia en un año, yo voy a evangelizar, voy a visitar a los enfermos, voy a ayudar a las viudas, voy a servirte, Señor, con todo lo que sé, mi carro yo lo voy a prestar para la iglesia, voy a ayudar a gente, voy a servir, voy a traer 1 kilo de amor todos los domingos para darlo a los pobres. Cada vez que usted se compromete, viene algo fácil, dinero fácil, una mujer fácil, fama fácil, un contrato fácil, cualquier cosa fácil que lo distrae de su compromiso. Igual las mujeres, las distracciones de la vida diaria, la gloria y el esplendor del domingo lo mata la realidad del lunes. ¿No les pasa eso? Por lo tanto, veamos bien a qué nos vamos a comprometer. Veamos bien qué tanto estamos cumpliendo con Dios las exigencias que Él nos exige. Moisés no leyó un libro. Moisés no roció un libro con la sangre. Nosotros también tenemos un libro. Nosotros también tenemos las exigencias de Dios escritas. Nosotros también tenemos el deseo de Dios, cómo Él quiere que nos relacionemos entre nosotros y con Él, en un libro. Y también está sellado con sangre, la sangre de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Alguien una vez me dijo, yo lo estaba evangelizando y le decía, ¿a qué Jesús murió en la cruz por ti? ¿Y quién le respondió? ¿Y quién le mandó a Jesús a estar muriendo por mí? Malagradecido es. Increíble. Y habrá alguien aquí incluso, ¿quién le mandó a él estar muriendo en la cruz? Miren, se lo voy a resumir. Dios existe, ¿cierto? Nosotros no tenemos duda de eso. Si usted tuviera duda de que Dios existe, usted no estuviera aquí. Así de sencillo, usted no estuviera aquí. Es más, todo ser humano sabe que Dios existe. Es probable que no lo conozca, pero como efecto del suspiro, el aliento que Dios sopló a Adán en la creación, todo ser humano es la única criatura de la creación en la faz de la tierra que es capaz de tener conciencia de que existe un Dios, de un Señor, un ser superior, creador de todo lo que existe. Los animales no tienen eso. Las malas crecen, ellas no se dan cuenta, no alaban a Dios. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan, los venaditos comen, las vacas pastan, pero ellas no saben que existe Dios. El ser humano sí. El ser humano es capaz de tener conciencia de que existe Dios. Y saben, la única manera que podamos llegar a conocer a Dios, hay 3 maneras. Y las 3 maneras son concordantes. La creación gime, la creación exclama, el universo dice a voces que existe un Dios que creó todas las cosas. Segundo, el Hijo Jesucristo. Hebreo 1:1 dice que Dios, habiéndose revelado a los tiempos antiguos a los profetas, a los padres por los profetas, ahora se nos ha revelado en la persona de su Hijo. Y tercero, la palabra escrita de Dios. Salmo 138 es una joya de decir que Dios da a su gloria la misma autoridad, la misma santidad que su palabra. Dios existe. Y si probablemente tú no piensas que Dios existe, o probablemente tú piensas que Él existe, pero no lo respetas, algún día te vas a enfrentar cara a cara con Él. Y escúchame bien esta próxima palabra, porque tú podrás aceptarlo o rechazarlo, pero nunca a partir de hoy podrás decir que no sabías. Cuando te enfrentes cara a cara con Él, Él te va a preguntar varias cosas. Entre ellas te va a preguntar, ¿por qué tú piensas que yo debo dejarte pasar al cielo? Y tú tendrás que tener una respuesta para esa pregunta. Dios existe. Dios existe. En aquel momento estaba en la cumbre del monte, gloria, poder, truenos, nube, relámpagos, terremotos, esplendor en la nube
sosteniendo lo santo y protegiendo a todo lo que es de Él. Dios existe. Si Dios existe, creemos que Dios existe, vive y regula conforme a su palabra revelada. Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son para nosotros, las no reveladas pertenecen a Dios. Si Él existe, lo que de Él puede llegar a conocerse, se conoce a través de su palabra, no a través de sueños, no a través de revelaciones extrabíblicas, no a través de experiencias, suerte, azar, nada de eso. Lo que de Él puede llegar a conocerse, se conoce a través de su palabra. Y vemos en su palabra que Él es un Dios santo. La santidad de Dios es el único atributo que está elevado a la tercera potencia, repetido, santo, 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 porque es en la mera esencia de su carácter. Dios no puede existir sin la santidad. Y Dios es santo, santo, santo. Si Dios es santo, 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 no admite, no quiere, no le gusta, le aborrece la comunión con seres pecaminosos que tienen pecado, desobediencia a lo que Él ya ha dicho. ¿Y sabes quiénes están ahí? Tú y yo. Tú y yo somos pecadores. Si usted acepta que Dios existe, pues también acepta de buena gana que usted y yo somos pecadores. Nada más por nacer merecemos el infierno. Nada más por nacer. Estamos tan apartados de Dios, dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron estamos destituidos, quitados, inmerecedores de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que pero la paga del pecado es muerte. Todos los pecadores tienen que morir. Eso no fue lo que le dijo Dios a Adán: si comes vas a morir. Por cuanto la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo tercero que quiero decirle. Dios existe, usted y yo somos pecadores, pero Jesús vino a morir en una cruz. Jesús vino ya sabiendo que iba a morir en una cruz. Desde chiquito Él sabía que iba a morir en una cruz. A los 12 años se le perdió a papá y mamá, y los papás desesperados y lo buscaron en el templo y le dijeron: muchacho, ¿para qué te fuiste? Y yo: ¿por qué me buscan? Ustedes saben que los negocios de mi padre de vuelta. Simón Díaz pintó un cuadro bien bonito componiendo la vaca mariposa, y hablando de la vaca mariposa como María, Simón pintó el cuadro en un lenguaje llanero diciendo: la vaca mariposa sabe la suerte de él, porque él vino a morir en una cruz. Ese terné en la canción de Simón es Jesús. Él vino a morir en una cruz. ¿Para qué? Para que su sangre rociara muchas personas, para que su sangre abarcara a tanta gente que solamente a través de su sangre les perdonara, para que su sangre pudiera reparar la brecha que hay entre un Dios santo y un hombre y una mujer pecadora, para que su sangre pudiera devolver la comunión entre un hombre pecador y Dios. ¿Me estoy dando a entender? A partir de hoy usted tiene una decisión que tomar: o abraza a Cristo o le da la espalda a Cristo. Pero a partir de ahora en adelante usted no va a poder decir que no sabía. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte suya, y usted podrá decir como dijo el pueblo en Éxodo 24: sí, lo haré. O podrá decir: no, gracias. Tu parte, si tú eres uno de los llamados del Señor, es arrepentirte y por fe creer que ese sacrificio, ese rociamiento con la sangre, es suficiente para salvarte, para santificarte, para justificarte delante de Dios. Tu trabajo es arrepentirte, tu trabajo es creer, tu trabajo es devolverte de lo que estás haciendo a adecuarte a las santas palabras de Dios, a todo lo que Él exige de ti en su palabra, en su libro. Arrepentirte por fe, decir: Señor, yo ahora voy a vivir para ti. No vas a hacer buenas obras, ni a repetir oraciones, ni a hacer nada para que Dios te salve. No, tú vas a hacer lo que sea necesario para darle las gracias, porque Él ya te ha salvado, ya ha hecho la obra en ti, para que Él ya te justificó. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5. No tenemos que hacer buenas obras para que Dios algún día nos salve y se vea obligado.
este está haciendo muy buenas obras, voy a tener que salvarlo. Nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer condiciona la voluntad de Dios para salvarnos o no salvarnos. Si tú eres uno de los llamados de Dios, tú vas a hacer lo que sea necesario, no para qué, sino porque ya Dios te ha salvado, en agradecimiento y gloria a Él. ¿Me estoy dando a entender? Entonces tu tarea es en fe arrepentirte y decir: Señor, yo lo haré, sí, lo vamos a hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Bautizarse? Vamos a darle. ¿Qué hay que hacer? ¿Congregarse? Vamos a echar el pichón. ¿Qué hay que hacer? ¿Ofrendar? Vamos a echar el pichón. ¿Qué hay que hacer? ¿Evangelizar? Yo mismo soy. ¿Qué hay que hacer? ¿Ayudar a los pobres? Vamos a darle. Pero no para qué, sino porque Dios ya te ha salvado. Es muy importante que diferenciemos la salvación por gracia de la salvación por obras, ¿ok? Porque mucha gente piensa que va a ir al cielo por la cantidad de cosas buenas que haya hecho. Déjame decirle que el infierno va a estar lleno de gente que se creía buena. El infierno va a estar full de gente que pensaba que merecía el infierno, perdón, el cielo. Y no sean ustedes unos engañados más. Ustedes escudriñen las escrituras, lean la Biblia, pregunten, congréguense en las células, en la iglesia, en el instituto bíblico, en cualquier lugar. No crean más la salvación por obras. Crean en la obra de Cristo que te salva de una vez por todas. En estos días me preguntaron: ¿Dios salva a la gente después que se arrepiente o antes que se arrepiente? Usted tendrá que tener una respuesta para eso. ¿Dios salva a la gente después que se arrepiente o antes de arrepentirse? Bueno, la Biblia dice que estando en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero nosotros no podemos seguir disfrutando el pecado después que conocemos a Cristo. Hay un libro muy interesante, se lo recomiendo, Mike McKinley, Soy verdaderamente cristiano. Él dice: tú no eres cristiano si disfrutas pecar. Por lo tanto, hermanos, amigos, esto para nosotros es un privilegio saber que nosotros podemos comprometernos con Dios a hacer lo que Él exige en su palabra, en agradecimiento a lo que Él ya hizo. Él mató un cordero y su sangre la roció con la cruz a media humanidad. Y posiblemente tú estás rociado con la sangre de Cristo. Tú no te permitas hacer votos a la ligera. No te permitas comprometerte con Dios diciendo: sí, Señor, yo lo voy a hacer, pero al salir de aquí se te olvida y empieza otra vez la vida de pecado. ¿Alguna vez tú le has prometido algo a Dios que no te ha cumplido? ¿Alguna vez usted le ha dicho: Señor, ahora sí? Y en algún momento se le olvidó eso. ¿Alguna vez usted ha dicho: Señor, yo voy a leer la Biblia en un año? Y no pasó enero y ya se le olvidó. ¿Alguna vez usted ha dicho: sí, yo voy a evangelizar todos los viernes a las 3 de la tarde? Y más nunca se acordó de eso. ¿Alguna vez usted le ha dicho algo a Dios, se ha comprometido? Y más nunca ha hecho eso. No hagan votos a la ligera. No sean como el pueblo de Israel. Si usted va a comprometerse con algo, comprométase para hacerlo de hoy en adelante hasta que Cristo venga por usted, hasta su último suspiro. Quiera Dios que podamos con esta reflexión decir como iglesia: sí, lo vamos a hacer, lo haremos, así como el título de su tríptico, como iglesia, como cuerpo. ¿Vamos a predicar? Sí, lo haremos. ¿Vamos a congregarnos? Sí, lo haremos. ¿Vamos a ofrendar, proporcionar sacrificialmente? Sí, lo haremos. ¿Vamos a ayudar a los pobres? Lo haremos. ¿Vamos a servir a la comunidad? Lo haremos. ¿Vamos a servir a los hermanos? ¿Vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Sí, lo haremos. Quiera Dios que como iglesia podamos sumar el sí lo haré de cada uno, la suma de cada sí lo haré individual, para que todos juntos podamos levantar las manos a una sola voz y decir: Señor, obedeceremos, lo haremos, así mismo como tú has dicho en tu palabra, así será para nosotros. Sí, lo haremos. ¿Está bien? ¿Lo van a hacer? Si así lo hicieren, que Dios
os los premie. Si no lo hicieren, que os lo demanden. Vamos a ver.